5. El estado espiritual de un alma purgante. De esto que dijimos y responde a la plena y lógica verdad, ¿quién podrá considerar el purgatorio como un acto inexorable y casi despiadado de la justicia de Dios? ¿Y quién podrá vivir así desordenadamente como nosotros vivimos? ¿Y quién podrá negar un sufragio a las almas anhelantes de Dios en el amor? No es fácil para nosotros los mortales hacernos una idea del estado espiritual de un alma purgante, porque en ella no puede considerarse solo el estado del alma, sino el estado de gracia, que es una grande y profunda amistad con Dios. Ya hemos señalado su estado de contemplación y ahora tratamos de ver lo que importa en este estado de inmensa paz, en un estado de enorme pena. También en el primer estado de purificación que es el fuego, el alma es contemplativa, pero como eran los santos cuando eran purificados por los sufrimientos. También en este caso hay una admirable lógica. El alma separada del cuerpo, siente siempre la influencia del cuerpo al cual se refiere todavía. Se puede decir que en el momento mismo de la muerte, el alma tiende a su resurrección. Por esto los muertos desean ser sepultados en un lugar sagrado y bendito o cerca de los cuerpos de los santos ya glorificados en el paraíso. El lugar sagrado es ya una promesa de resurrección según las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida y estas otras, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El cuerpo se disuelve, pero la promesa de Jesús es para el alma una seguridad reconfortante. En el primero estado de purificación, el alma advierte todavía las consecuencias del impacto de un cuerpo que fue instrumento y causa de sus imperfecciones. Y por consecuencia el estado de contemplación en ella es más oscuro. En los últimos estados de la purificación, el alma está más lejana del cuerpo que animó en la vida terrenal. No advierte ya las terribles penas de los sentidos causados por el fuego, y por lo tanto, es menos concentrada en sí misma, más espiritual. Y su contemplación se hace más limpia y suave como aquella de los santos en éxtasis. El alma empieza a ver a Dios veladamente y percibe todo lo que manifiesta su gloria. Los santos contemplativos ante un panorama, en la salida opuesta del sol, en un campo florido, en la inmensidad de los cielos estrellados, en la extensión de los mares, en la silenciosa aridez de los desiertos, en la altura de los montes, en la misteriosa profundidad de los abismos, o en la dulce armonía de un instrumento musical, descubren la grandeza y el amor de Dios y se elevan hacia Él. El alma purgante no permanece inactiva, es como un ojo enfermo que tiene que acostumbrarse a la luz poco a poco, pasando de la oscuridad a la sombra, de la sombra al alba, del alba a la aurora, y de esta al fulgor del sol. Así el alma pasa de las tinieblas de la vida terrenal, en las cuales muchas veces juzgaba mal la providencia de Dios, a la sombra de las propias penas en las cuales reconoce la adorable justicia de Dios. De las penas pasa a reconocer la grandeza de Dios en las cosas terrenas, y percibiendo la armonía admirable de ellas. Mientras en vida las veía muchas veces como desórdenes desconcertantes. Ahora vive en la admiración amorosa que la mantiene en alto, vive de las palabras del profeta. Ha hecho todo con sabiduría y la tierra está llena de su providencia y de su dominio. Es una sorpresa de amor para el alma que ignoró en vida los misterios de la creación. Y es una sorpresa de amorosa reparación del alma que no conoció sino una mísera parte a través de las fatigosas búsquedas de la ciencia humana. Oh, cómo esta alma se humillará pidiendo el perdón divino por sus errores, y cómo humillándose reparará la propia presunción. De la contemplación de la grandeza de Dios en la tierra, el alma purificada por el amor pasa a la contemplación de los cielos estrellados, a la contemplación de sus maravillas, que le acercan más a Dios.
Advierte entonces como en una gran armonía suave, los cantos de alabanza de los coros angélicos que presiden a las obras de Dios, como los misteriosos querubines de Ezequiel, que sostienen el trono de la divina gloria, a quienes Ezequiel veía llenos de ojos por dentro y fuera, ojos que son miradas de admiración de la potencia de la sabiduría y del amor de Dios uno y trino. El alma suspira por Dios intensamente pero no puede alcanzar la meta mientras una sola imperfección la hace incapaz de la vida eterna. Sus suspiros son rayos ardientes que el hombre lanza hacia el sol, que no alcanzan la meta y no son capaces de ponerse en órbita. El alma entonces sufre por el ansia de un amor que crece y se enardece, y que se siente atraer por el amor que la llama, y se vuelve a Jesús, que por ella murió sobre el Calvario. Sumergiéndose en el misterio de la encarnación, de la pasión y de la muerte del Redentor, como sedienta que busca en la fuente de la reparación y de la misericordia su alivio. Esta riqueza de reparación y de misericordia se renueva cada día sobre los altares y por esto la misa ofrecida por los difuntos es el máximo de los sufragios. Con qué ternura el alma recuerda los detalles de la pasión del Señor Jesús. Con qué profundo arrepentimiento se siente responsable. Con qué reconocimiento amoroso lo contempla, percibiendo en cada pena de Jesús las propias culpas. Como en el cuerpo los microbios patógenos que producen enfermedades son agredidos por los leucocitos de la sangre y se refugian en la estación térmica que está en la parte central del cerebro, provocando un aumento del calor de aquella zona, y por lo tanto, la fiebre en el organismo, que más que una enfermedad, es una alarma que mueve a darse cuentas de la contaminación y a defenderse, así por analogía, en la luz de la pasión de Jesús, que ha combatido y vencido los pecados de todos con infinito amor, el alma ve refluir todas las propias imperfecciones y los propios defectos, y encuentra en él la reparación y la misericordia y se enciende en ella como una fiebre de amor que la humilla profundamente y la lleva a buscar en los sufragios la medicina divina para cambiar la fiebre en agradable conquista de la eterna felicidad en Dios. Las penas del purgatorio para cada culpa a expirar. Cuando una máquina no funciona, se examinan las distintas partes y los mecanismos que la forman y se trata de repararlos. Cada pieza exige un tratamiento mecánico particular que puede compararse a un tormento particular, un pedazo se debe soldar con fuego, otro se debe limar, otro se debe atornillar y otro bocar. Las culpas son verdaderos desgastes del alma, que le impiden acercarse a Dios y gozarlo. Estos desperfectos no pueden repararse sino con dolor, porque son productos del desorden de los sentidos, que quieren gozar materialmente, o del desorden de las facultades del alma, que se pierden miserablemente en aspiraciones terrenales. El condenado es como una máquina arruinada, que no puede repararse. Porque el alma en desgracia de Dios huye ella misma del mecánico, concentrada en su orgullo y la obstinación de su perversidad. Permanece como está, congelada en el odio, caída en el infierno. El alma purgante, en cambio, por el estado de gracia, tiende a purificarse y, por consecuencia tiene por cada culpa, una reparación especial. Cada falta es una deuda, es un daño, es un desorden. La deuda debe pagarse hasta el último centavo, el daño debe repararse, el desorden, eliminarse. No es fácil hacernos una idea de las penas proporcionales a cada culpa. El poeta italiano Dante, ha imaginado círculos o estaciones del purgatorio, con tormentos particulares, según las culpas particulares a expiar. Es una imaginación que está fundamentada en la realidad, pero que no supone almas torturadas, sino cuerpos sujetos por cadenas, oprimidos por pesos, gimiendo por inercia, etc.
Las descripciones del poeta, por más penosas que sean, dan solamente una idea bien relativa del verdadero tormento de un alma por cada culpa que tiene que expiar. Los santos que han tenido revelaciones particulares sobre almas purgantes, no se alejan mucho de las concepciones imaginativas de Dante. Ven a las almas como criaturas corpóreas sufriendo tormentos físicos. Ellas que se manifestaron en una forma corporal, dieron testimonio de sus penas con manifestaciones corpóreas. Sudor ardiente, hielo aterrador, fuego realmente quemante, etc. Hay en Roma un museo con las señales dejadas por almas purgantes y ninguno podría ser así de tonto y temerario para negar su realidad y autenticidad. Las manifestaciones corpóreas de las almas purgantes pudieron tener una explicación, cuando las bombas atómicas destruyeron dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Después de 6 meses de la destrucción, los americanos estudiaron la radioactividad dejada por las bombas atómicas, y constataron un hecho sorprendente que los atemorizó. Dentro de las ruinas se veían fantasmas, como de cuerpos reales que corrían presas del terror. Como en una película cinematográfica aparecía la silueta de los cuerpos de aquellos infelices en el acto en el cual fueron sorprendidos, mientras huían. Eran como cuerpos reales y así aparecían. Se puede decir que las manifestaciones corpóreas se deben a la radioactividad del cadáver putrefacto. ¿Quién puede afirmarlo con seguridad científica? Es un hecho cierto que el cuerpo humano tiene electricidad y puede tener radioactividad latente y todavía desconocida. Quien lleva ropa de nylon, formado por fibras de vidrio, cuando se desviste nota un fenómeno eléctrico, luminoso y a veces caluroso. Hasta los cabellos cubiertos con pañoletas nylon, se muestran llenos de electricidad, para enrizarse o ser atraídos por la peineta. ¿Sería posible que estos fenómenos eléctricos alcancen la intensidad de una radioactividad después de la muerte, hasta el punto de reproducir el cuerpo humano de quien murió? ¿Cuándo el alma se manifiesta? Nosotros decimos que es muy posible. El alma en efecto, separada del cuerpo tiene siempre una referencia a su cuerpo que debe resucitar. La terrible humillación de la muerte y del sepulcro es aminorada por la certeza de la resurrección. Cuando Dios le permite venir a la tierra y manifestarse, el alma se encuentra en relación inmediata con lo que permanece del cuerpo que animó, o sea, con la radioactividad que ahora se desprende de él y lo reproduce como un fantasma fotográfico y cinematográfico y puede a través de eso manifestarse, hablar y obrar como si estuviera redivivo. Un alma gloriosa del paraíso se manifiesta de la misma manera, pero la luz de la gloria y de la felicidad que la hace bienaventurada traspasa los vestigios de su cuerpo y aparece bellísima, hablando un lenguaje suavísimo que encanta. En ella emerge la felicidad de la gloria. En cambio, en el alma purgante resaltan las penas particulares que la purifican, debidas a un estado de culpa que caracterizó su vida y su carácter. Ella debe cambiarse en una nueva criatura, y las penas que sufre por su particular estado, la purifican con una reacción espiritual que la empuja a Dios. También en esta misteriosa pena hay una dulce lucha de amor. El alma reconoce, por así decir, sus harapos y quiere cambiarlos por vestidos de gloria por amor a Dios, que debe recibirla en la bienaventuranza, y Dios, purificando su alma, la arregla y le prepara los vestidos nupciales del eterno banquete de vida. Si no se ve el purgatorio en esta luz de amorosa limpieza, especialmente en sus penas por cada pecado, el purgatorio aparece entonces como una despiadada venganza y crueldad que es absolutamente absurda en Dios, que es eterna e infinita caridad. Las revelaciones de los santos.
No podemos ver las revelaciones de los santos en la espesa niebla de nuestra realidad material y de nuestra sensibilidad más egoísta que lógica. Es más bien necesario meditarlas en la realidad del mundo y de una vida de purificación muy diversa de nuestra vida mortal. En esta luz de amor, relatamos una revelación de Santa María Magdalena de Pazzi. Una tarde, mientras con algunas religiosas, paseaba por los jardines del monasterio, fue cogida en éxtasis y se le escuchó gritar varias veces: «Sí, daré una vuelta», y con estas palabras obedecía a la invitación de su ángel custodio que la exhortaba a visitar el purgatorio. Sus compañeras la miraron con admiración y temor emprender aquel doloroso viaje, del cual después escribió una espléndida narración. Pues bien, dando vueltas en torno al jardín, con su cuerpo doblado hacia la tierra, como cargada por un pesado fardo, se detenía a mirar con señales manifiestas de horror y de compasión aquello que el ángel le mostraba. De tanto en tanto se le oía gritar: «¡Oh, qué pena! Misericordia, Dios mío, misericordia!». Y vio el lugar más profundo del purgatorio, donde estaban los sacerdotes y religiosos, exclamando: «¿Cómo? ¿Sacerdotes y religiosos en este lugar tan horrible? ¡Oh, mi Dios! ¡Cuán atormentados los veo!». Y diciendo esto, temblaba y sufría. Después del lugar de purificación de los sacerdotes, fue a aquel de las almas simples, de niños, y de las almas incultas, las cuales tienen sus culpas aminoradas por la ignorancia. Vio que había hielo y fuego, y las almas pasaban alternativamente de uno a otro tormento. Sufrían penas y, sin embargo, estaban contentas porque sabían que esos tormentos las llevarían al camino a la felicidad. Vio también un lugar de nauseabundos demonios que, atormentando las almas, las insultaban. Eran almas que en vida habían sido vanidosas e hipócritas para agradar a los otros. Vio asimismo otro lugar, y en él, una muchedumbre que avanzaba como aplastada por un enorme peso. Eran las almas que en vida fueron impacientes y desobedientes. Entró en un lugar muy cercano al infierno, donde estaban los mentirosos y engañosos, sumergidos en un estanque helado, mientras se derramaba en su boca plomo derretido. Vio a los avaros, que estaban como licuados por el fuego, como plomo en el horno. Vio a los impuros, cuyos pecados les habían sido perdonados, pero no los habían expiado bastante en vida. Su puesto de expiación era sórdido y maloliente, que de solo verlo daba horror y apretaba el corazón. Vio la cárcel de los ambiciosos y los vio sufrir agudos dolores en medio de densas tinieblas. «¡Oh, pobres miserables!», gritó, «que por haber querido elevarse sobre los otros, están ahora condenados a tanta oscuridad». Después vio las almas de aquellos que fueron ingratos con Dios, duros de corazón, que no supieron nunca lo que es amar a su Creador, Redentor y Padre. Ella los vio sumergidos en un lago de plomo derretido, en castigo por haber hecho estériles, con su ingratitud, las fuentes de la gracia. Finalmente, le mostraron una última prisión donde estaban las almas que, por no haber tenido en vida ningún vicio particular, se mancharon con pequeñas faltas, y vio que todas sufrían castigos correspondientes a sus faltas, pero en pequeñas proporciones. Es evidente que el tipo de pena observado por la santa por los pecados de las almas que expiaban en el purgatorio eran símbolos de una realidad penosísima, que no puede tener comparación con los sufrimientos en la tierra. El hielo y el fuego que veía la santa, eran en realidad el estado de hielo de aquellas que no amaron a Dios, o no lo conocieron por ignorancia culpable, y el fuego era el ardor que les quemaba por conocerlo y amarlo. Las heridas de las almas que fueron vanidosas en vida, eran como filudas agujas que penetraban íntimamente en ellas, por haber buscado la complacencia de las criaturas.
Los pesos sobre las almas impacientes y desobedientes. Eran la opresión que experimentaban, al ser como dominadas por el fuego y estrechadas por las llamas. El plomo fundido arrojado en la boca de los mentirosos, y el estanque helado en que eran sumergidos, eran símbolo de las expiaciones de los engaños, que contrastando con la verdad eterna son como fuego que produce ruina y frío del espíritu lejos de la eterna verdad. El plomo licuado que se le aplicaba a los avaros, era tormentosa expiación de su apego al vil metal. Las ebulliciones en que estaban los impuros representaba el estado de su alma, manchada de residuos de vergonzosos pecados. Las tinieblas de los ambiciosos eran la expiación por su deseo de brillar en la gloria terrenal. Cada pecado, cada imperfección que mancha el alma, se vuelve en ella como un hábito, como un modo de vida. Y eso es tan verdadero que nosotros espontáneamente no designamos al hombre por su vicio, no decimos, este hombre peca de avaricia, decimos, es un avaro. El vicio lo absorbe todo, y la expiación lo llena todo, de modo que el alma es como el plomo que se licua. Se libera de las escorias y toma una nueva forma, por así decirlo, una forma de justicia que le hace desear la riqueza de la vida eterna. La soberbia se vuelve humildad, en la humillación de los sufrimientos que dominan el alma. La avaricia se vuelve desapego de las cosas terrenales, en el deseo de poseer el eterno bien. La lujuria, práctica vergonzosa de pasiones sucias, se vuelve como hábito penitencial que purifica el alma. El estado de ira se vuelve actitud de paciencia porque el alma sufre con amor los castigos que la equilibran en la paz. La gula, por expiación, se vuelve poco a poco gusto por las cosas eternas. La envidia se vuelve caridad, en el deseo que todas las almas estén en la gloria. La pereza se vuelve empuje ardiente hacia el Señor, por la expiación que purifica el alma, sacudiéndola del letargo en el cual vivía en la tierra. El alma es como un gusano que antes de transformarse en mariposa, sufre un despojamiento de sus órganos inútiles. El alma entra en el purgatorio como un gusano viscoso y repugnante, como el gusano de seda en el capullo. Encerrada en la prisión del purgatorio, adquiere casi una nueva naturaleza y se vuelve una blanca mariposa que vuela hacia Dios en la eterna felicidad. Si nosotros pensáramos en el daño que nos hacemos con los pecados veniales, míseras satisfacciones de un momento fugaz, no seríamos tan tontos para seguir con tanta facilidad los impulsos de las pasiones y las tentaciones de los sentidos, y sabríamos dominarnos para vivir completamente en gracia de Dios. Somos como niños tontos que por capricho de un juego se hacen daño y por el mísero gusto de encender una llama, producen un incendio. Los condenados. Los miserables condenados que se precipitan en el infierno, no están en un estado de purificación. Y los tormentos espantosos que sufren son el estado que han elegido voluntariamente. Es como su vida, su naturaleza, su hábito, sin la mínima luz, en un siempre eterno horror de odio y de desesperación. Por el que no desean sino el mal, odiando a Dios y queriendo perder a las almas que peregrinan sobre la tierra. ¡Qué horror! ¿Quién es el insensato, que quiere perderse así?